La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes. El camino que realizamos a lo largo de la Cuaresma nos mostró que para dejar atrás nuestro pecado y recibir la vida nueva del reino, debemos confiar tanto en Dios que estemos dispuestos a escuchar y seguir el ejemplo de Jesucristo. Por eso, al empezar hoy la Semana Santa, recorreremos junto a Él los últimos días antes de su muerte, de tal manera que aprendamos a actuar con sus mismas actitudes. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Portones abrid sus dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en el inicio de esta Semana Mayor, nos reunimos para celebrar este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, donde aclamamos al Señor como nuestro Rey, el Rey que se entrega y que da la vida por nuestra salvación. Para celebrar más dignamente estos santos misterios, con humildad vamos a reconocer que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad.
Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos subido hasta el monte del Señor para hacernos uno con Cristo, tal como lo viviremos en los próximos días de la Semana Santa. Por ahora, para que nuestra identificación sea mejor, debemos desarrollar actitudes que van desde la sinceridad hasta la confianza. La palabra de Dios nos mostrará el camino y nos dará la fuerza. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro ni a los insultos ni salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí el rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío,
hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que te alaben, Señor, los que te temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio,
se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro mandó preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor.
Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienen nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada.
De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltar al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del patio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, se quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Han salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos, los presentes, al oírlo decían. Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén.
Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, la Semana Santa o Semana Mayor, días en los que la Iglesia conmemora los misterios de nuestra salvación, inicia con la celebración de este domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la lectura de la Pasión, este año tomada del Evangelio de San Marcos, muestra el amor inconmensurable de Dios por la humanidad y muestra también la injusticia del ser humano, que a lo largo de la historia de la salvación no ha sabido responder a este amor de Dios. Los signos con los cuales se inicia la celebración de este día, que normalmente incluye una procesión muy festiva, pero que este año nuevamente se ha debido omitir para cuidar la salud pública en esta emergencia sanitaria, muestran al pueblo gozoso, vitoreando a Jesús como Rey y como Mesías, que llega a Jerusalén a celebrar la Pascua, en la cual será entregado en manos de los jefes del pueblo para ser crucificado. Este es precisamente el primer signo de injusticia. El pueblo que lo aclamaba como rey ha cambiado el grito de alabanza, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, por el grito de crucifícalo. A este se unen muchos otros signos de injusticia en este proceso que lleva a Jesús a la cruz y que hemos escuchado en la narración de la pasión. La traición de Judas, el abandono de los discípulos, los falsos testimonios, la negación de Pedro, la liberación de Barrabás, los golpes y los insultos. A todo esto, de manera particular, el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús que responde en silencio, aceptando de manera voluntaria todas estas acciones. El Señor con esta actitud está dando cumplimiento a la Sagrada Escritura. Él es el siervo de Yahvé, presentado por Isaías en la primera lectura. Él es llamado para confortar y para dar aliento al abatido. Es Él quien se pone en lugar del pueblo, sin resistencia alguna, y ofrece la espalda a los golpes y el rostro a los insultos y a los salivazos. Es una acción voluntaria, aceptada libremente por Él. Así lo atestigua también el himno cristológico presentado por Pablo en la segunda lectura. Él se despojó de su prerrogativa divina, se anonadó a sí mismo y aceptó obedientemente la muerte de cruz. Estos gestos de Cristo, hermanos, obediencia al Padre, cumplimiento de la Escritura, entrega voluntaria y silencio oferente, debieron ser tan elocuentes y tan expresivos que es precisamente ahí en la cruz
donde el centurión romano, un hombre pagano, hará profesión de fe, indicando que aquel que pendía ya sin vida en la cruz era el Hijo de Dios. Durante todos estos domingos de Cuaresma que hemos vivido anteriormente y que nos preparan para las fiestas pascuales, la palabra de Dios nos ha ido recordando las distintas alianzas que Dios hace con su pueblo. Cada una de estas alianzas debe ser remitida a la nueva y eterna alianza realizada por Cristo en ese momento culmen de la cruz. Cada alianza del Antiguo Testamento mostraba el deseo de Dios de ser cercano al ser humano, de manifestar su amor y su perdón. Pero es en el sacrificio cruento realizado en el patíbulo de la cruz donde la misericordia llegará a su plenitud. Dios nos ama hasta el extremo. El Padre entrega a su unigénito y éste voluntariamente acepta la misión, solo por amor, para que el género humano sea redimido y obtenga el regalo de la salvación. Hoy, hermanos, estamos llamados a fijar la mirada en la cruz, con la certeza de que aquel que allí está clavado y atravesado por la lanza es el Mesías, a quien al inicio de la Eucaristía clamamos triunfante y victorioso. Es el Rey que ha aceptado voluntariamente la cruz para pagar la deuda de los pecados de la humanidad, la deuda del pecado de cada uno de nosotros. Miramos a Cristo en la cruz con la certeza de que no es el fin ni la meta, sino que es el camino hacia la resurrección, hacia la vida plena y verdadera que el Señor en el acontecimiento pascual ha querido regalarnos. Que estos días santos, hermanos, que hoy iniciamos, haciendo experiencia de la plenitud del amor que vivimos en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nos permitan renovar nuestra fe. Renovemos nuestro compromiso bautismal y seamos testigos y portadores de la esperanza para tantos hermanos que en medio de este mundo que hoy continúa padeciendo tantas situaciones de dolor y tantas situaciones de cruz, puedan encontrar en el mensaje de Cristo consuelo, esperanza y alegría. Así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor siempre escucha a quien pone su confianza en Él y le expresa sinceramente sus angustias. Por eso supliquémosle diciendo: mira nuestro dolor y sálvanos. Mira nuestro dolor y sálvanos. Por la Iglesia, muchas veces mal entendida, para que su testimonio sea su mejor defensa, roguemos al Señor. Mira nuestro dolor y sálvanos. Por quienes tienen en sus manos la dirección de los pueblos e instituciones, para que no olviden su misión
de servir a los más necesitados, roguemos al Señor. Mira nuestro dolor y sálvanos. Por quienes sienten que no son comprendidos en sus ideales o en sus dificultades, para que puedan experimentar la cercanía y el auxilio de Dios, roguemos al Señor. Mira nuestro dolor y sálvanos. Por quienes enfrentan la soledad y el abandono, para que encuentren los medios, para que resurja lo mejor de sí mismos, roguemos al Señor. Mira nuestro dolor y sálvanos. Por quienes empezamos a celebrar la Semana Santa, para que lo hagamos con devoción y podamos identificarnos más con Jesucristo, roguemos al Señor. Mira nuestro dolor y sálvanos. Dios Todopoderoso, que está siempre a nuestro lado, atiende a las súplicas que manifiestan nuestra pobreza y transforma toda nuestra historia en salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Shalom, Hosanna. Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna. Shalom, los niños hebreos. Shalom, con ramos de olivo, aclamaban al Señor. Shalom, Hosanna. Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna. Shalom, los niños hebreos. Shalom, tendieron sus mantos y aclamaban al Señor. Shalom, Hosanna. Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, Señor reciba reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente,
se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú reinarás. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás en este suelo, en Costa Rica, tu nación. Ten compasión del que te implora, y a vos acude en la aflicción. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía,
y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, agradecer a Televisora de Costa Rica por este espacio que brinda a Costa Rica por medio de las redes de Canal 7 para llevar adelante la celebración de la Eucaristía a tantos hermanos. Que esta Semana Santa que hoy estamos iniciando sea de mucha bendición para todos y cada uno de los que se han unido a nosotros en esta celebración eucarística y de mucha bendición para Televisora de Costa Rica. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dispuestos a aclamar a Cristo Rey con su vida, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux et porta. La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes.